Bueno, pues qué tanto podemos hablar de agave, ¿no? Son conocidas las infinidad de usos que se conocen y muchos otros que todavía estamos apenas descubriendo a lo largo de la historia de las sociedades mesoamericanas, y en la actualidad siguen siendo recursos de suma importancia en nuestro país y en otras regiones también que han adoptado esta fuente de recursos vegetales. Últimamente han salido una serie de productos derivados de algunas especies de agave, encontramos endulzantes principalmente, agave, granulados y algunas otras búsquedas de fibras o alternativas a plásticos, etc., ¿no? Estamos viendo otra vez al parecer un boom en el aprovechamiento de diferentes especies de agaves, y en lo cual estamos un poco atrasados aquí. El estudio, contrario a toda esta riqueza de usos y tradiciones que tenemos, el estudio ya taxonómico sistemático de este género pues se ha ido para otros lados, ¿no? Fue descrito por Linneo en Especies Planetarias en 1753, y a partir de ahí los estudios taxonómicos del género se han centrado en Europa principalmente, ¿no? En Alemania, italianos, principalmente los que han tenido mucho interés, particularmente hasta el siglo XIX. Se publicaron cientos de verdad de nombres de especies de agaves en revistas de horticultura. Principalmente los horticultores han tenido siempre mucho interés en el estudio de estas plantas, y ya entrado el siglo XX, en la segunda década, tenemos trabajos de Tellier que han sido trabajos muy importantes, que han marcado ya las pautas en clasificaciones del género, pero sin lugar a dudas tenemos la obra monumental de Gentry de 1982 de los agaves de Norteamérica continental, que ha sido este parteaguas en el estudio de los agaves, aunque solo para Norteamérica, pero que han marcado esa escuela de cómo trabajar, de cómo abordar el estudio del género, y por lo cual es innegable la importancia que ha tenido. Gentry clasificó el género en dos subgéneros, en una serie de grupos basados en algunos caracteres morfológicos, principalmente de las flores, que vamos a ir comentando. Actualmente, pues ya las técnicas ya avanzadas en técnicas moleculares nos han planteado ya una revolución en el concepto que tenemos o que teníamos tradicionalmente de los agaves, principalmente el cambio de familia, ahora considerados dentro de las familias Paragaceae, y una clasificación en subfamilias, en grupos y en clados, ¿no? Que ya a nivel de clados, a nivel de complejo de especies, aún no se ha podido hacer una clasificación pues robusta, que en la página de la APG le llaman satisfactoria. Aún no se concibe esa clasificación, pero sí tenemos ya una idea muy avanzada de cómo concebir actualmente a los agaves, muy diferente a como se ha hecho tradicionalmente. Para empezar, pues ahora agave, sabemos que no nada más era lo que conocíamos, lo que sabíamos que era un agave, sino que ahora se está incluyendo algunos otros géneros que tradicionalmente se habían segregado, que sabían. ¿Por qué? Porque tienen características, se las ha llamado géneros herbáceos, ¿no? Como nofredas, como foliantes, como progniantes, ¿no? Y algunos otros que, pues, aunque hayan caído en sinonimia, todavía está el debate en hasta dónde va ese límite de lo que podríamos llamar agave. Y aquí hay que señalar que para efectos de nuestra investigación, nosotros estamos tratando el género en su sentido estricto, en su sentido tradicional de agave. Bueno, dependiendo la fuente que se consulte, vamos a encontrar que en México tenemos 200, 230, 150, etcétera, especies. Es el centro de diversidad del género, pero pues tomamos como base el checklist de la flora vascular en México de Villaseñor, donde él registra 160 especies para el país, de las cuales 133 serían endémicas. ¿Y qué pasa con nuestro interés de estudiar los agaves de Veracruz? ¿De dónde viene ese interés? Bueno,
Aquí podemos ver que desde Gentry, que les comentaba del 82, hasta el checklist del Villaseñor del 2016, tenemos una disparidad en cuanto a los registros de especies de agave, ¿no? Gentry por ahí está registrando 9 especies, en el listado florístico de Veracruz, de la flora de Veracruz, registra por ahí de unas 23 especies. Después, Joaquín Pide, en el handbook de las amarididáceas, registra alrededor de unas 8, nada más, unas 8 especies y algunas otras cosas que deja en duda que se necesitan ser revisadas. Y después nos topamos con que Villaseñor reporta 30 especies para Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, un brinco impresionante. Y de ahí nos surge entonces, como les comentaba, 30 especies que supuestamente el checklist nos está informando, de las cuales 3 serían endémicas para el estado. Y nos surgen algunas preguntas. ¿Cuáles son estas especies? ¿Dónde están? ¿Cómo las podemos identificar? Y partiendo de ahí, nos propusimos hacer la revisión taxonómica del género para el estado, abordándola desde un punto de vista de la taxonomía numérica, analizando la variedad morfológica de las especies del género a través de un estudio fenético. Nos proponemos conocer la distribución de las especies, cuando menos la distribución actual, lo que se conoce de esas especies, y pues elaborar herramientas que nos sirvan para identificarlas como parte de esta revisión taxonómica. Para ello decidimos dividir nuestra investigación en dos fases. La primera, que es propiamente el análisis numérico, que es el que vamos a ver aquí. Primeramente, partimos de primero saber, ok, ¿dónde están? ¿No? Hicimos una revisión de literatura, nos fuimos a los herbarios a consultar todo ese listado de esas 30 especies, dónde estaban, quién las colectó, cuándo, y partimos de ahí. Después de la revisión de literatura seleccionamos 65 caracteres morfológicos e identificamos 29 poblaciones en Veracruz, las cuales nos dispusimos a visitar y comenzamos el trabajo de campo desde inicios del año pasado. Pudimos recolectar 75 individuos fértiles, esos individuos que tuvieran sus flores, frutos, y encontramos 116 ejemplares de herbario. Revisamos los herbarios, los principales herbarios del país, el MEXU, el UNAM, el Politécnico, el Instituto de Ecología, el JAL, y algunos herbarios locales de la UB, y consultamos también algunas colecciones virtuales de algunos herbarios en el extranjero, principalmente las de Arizona y del barrio DES, que son a donde Gentry mandaba su material. Con esto se construyó una matriz de similitud utilizando un coeficiente de distancia euclidiana, y se hizo un análisis de agrupamiento por el procedimiento de pares no ponderados por medida aritmética, o PGME por sus siglas en inglés. Finalmente se hizo un segundo análisis de componentes principales para conocer cuáles de esas variables son las de mayor importancia para poder identificar en este caso trabajamos con poblaciones, las poblaciones de agave que nosotros visitamos, todo lo anterior utilizando el programa de PCO. Y bueno, empezamos a tener algunos resultados. Este es el del programa final que estamos considerando como nuestro programa final, ¿no? Nuestro resultado principal del análisis de agrupamiento, donde podemos identificar, como tradicionalmente se ha dividido el género, los dos subgéneros, en este caso en rojo el subgénero agave y en verde el subgénero Litea. Subgénero agave se caracteriza por presentar inflorescencias paniculadas, ramificadas, en primero, segundo, tercero hasta cuarto orden, y generalmente son plantas de portes más grandes en comparación con el subgénero Litea. En cambio, Litea tiene unas inflorescencias que algunos autores las denominan espiciformes o espigadas, por presentar sus panículas muy cortamente paniculadas, dando la apariencia de ser flores sésiles, ¿no? Aunque no lo son. En el subgénero agave encontramos algunos conjuntos que fuimos identificando, que tratamos de darle una correspondencia
con los grupos que se han reconocido tradicionalmente, como grupos o secciones, dependiendo del autor, ¿no? En este caso tenemos aquí las poblaciones de agave atrobines y de agave salmiana, que son las plantas de mayor porte que existen en Veracruz, ¿no? Plantas que sus inflorescencias pueden superar 7 metros de altura, sus rosetas pueden superar 2 metros de ancho, incluso más. Después tenemos las poblaciones de agave aplanata que van a conformar la sección marginal, la sección y epiflora del género en Veracruz. Después tenemos este conjunto donde se están mezclando algunas especies tanto de la sección salmiana como de la sección y epiflora, donde esto es, digamos, este comportamiento se ha repetido con otros tipos de análisis, ¿no? Hay un trabajo donde se abordó se trató de hacer una comparación de la clasificación morfológica de Gentry utilizando algunos marcadores moleculares y ver si efectivamente corresponden, y esos autores han tenido este mismo tipo de agrupamiento, ¿no? Donde estas dos secciones se están mezclando. Ellos proponen hacer un análisis más detallado para tratar de resolver esta situación. Y finalmente tenemos la única especie representante de la sección rígida en Veracruz, que es el agave angustifolia. Aquí tenemos el subgénero Litea, que es el que mayor número de especies tiene en Veracruz, donde primeramente podemos distinguir el agave elementiana, que es el que más diferencias presenta con todas las demás especies del subgénero y del género, ¿no? ¿Por qué? Porque esta especie en particular no tiene espinas, no tiene dentículos, y lo que algunos autores en el pasado proponían incluso separarla de agave. Ahora sabemos que no, que sí es un agave, ¿no? Pero es un agave, pues digamos, ahí un poco diferente. Tenemos aquí agave horrida de la subespecie pelotensis, que es endémico de Veracruz, y agave yesbecti, recién se descubrió apenas en 2016 en Veracruz, no estaba registrado. Estas dos especies son muy similares, incluso algunos autores consideran que deberían considerarse como la misma. Se necesitan hacer algunos otros trabajos aquí en este complejo dentro de la sección marginata. Tenemos aquí este conjunto que pertenecen a la sección policéfala, son las especies de mayor tamaño dentro de esa sección. Tenemos al grupo de las lechuguillas, que estamos registrando por primera vez en el estado, nadie las había recolectado antes, junto con agave lofanta, también pertenecientes a la misma sección marginata que el agave horrida. Y este grupo grande que tiene junto con estos dos amarillos son la sección policéfala, que es la sección que más especies tiene en Veracruz, ¿no? La mayoría de las especies de agave de Veracruz van a pertenecer a esta sección. Es un grupo de agaves muy afines a zonas húmedas, a zonas tropicales. Son policárpicos, a diferencia de la mayoría de agaves que son monocárpicos, y una característica muy particular es que la mayoría tiene tallos largos, tallos rectantes, colgantes, péndulos, y de más de 1,5 metros, ¿no? Es una característica muy interesante de este grupo de zonas húmedas. En cuanto al análisis de componentes principales, los 3 primeros componentes tenemos un porcentaje de variancia acumulada de 60.8%, donde el primer componente nos está explicando casi el 40% de la varianza del conjunto de caracteres analizados. Aquí en este gráfico, el análisis de ordenación fue muy similar al análisis de agrupamiento. Tenemos aquí ordenadas las poblaciones en función de aquí del primer componente de longitudes, en este caso de longitudes de la flor, longitudes del canalículo de la espina, de las brácteas, y en el segundo componente longitudes pero de estructuras de la flor, como son los tépalos externos, como es el tubo del perigonio, muy similar a lo que encontramos en el análisis de agrupamientos. Con estos primeros análisis podemos concluir algunas cosas.
como se ha hecho tradicionalmente, los caracteres de las flores son muy importantes, cuando menos para los agaves de Veracruz, hay que tener eso bien claro, porque es un límite artificial el que estamos utilizando, y con poblaciones comparadas con, si tomamos en cuenta que hay cerca de 200 especies, pues bueno, no podemos hacer generalizaciones tan aventuradas, ¿no? Entonces, las longitudes de la flor, del penanículo de la espina, de las anteras, de las brácteas, de los estépalos, son muy importantes, y también el ancho del ovario y el ancho de las hojas de las plantas. Las clasificaciones tradicionales son más confiables en el reconocimiento de los taxa. ¿Qué queremos decir aquí? Tradicionales me refiero a esas clasificaciones clásicas, ¿no? Que se han hecho con poquitos caracteres y muy puntuales, principalmente de las flores. ¿Por qué más confiables? Porque nos permiten identificar grupos de manera más rápida, ¿no? No tenemos este problema como lo vimos en el diagrama donde se están mezclando algunas secciones, ¿no? Cuando menos aparentemente son más confiables, otra vez para los agaves de Veracruz. No podemos hablar de los agaves, de todas las especies de agave, ¿no? Y nuestros resultados concuerdan con las clasificaciones infragenéricas más acertadas de agave, como el Cadiente y como el Heretide, corresponden los grupos que nosotros encontramos con los grupos, las secciones que ellos están proponiendo. Y bueno, algunas secciones deberían analizarse con otras técnicas para poder delimitar satisfactoriamente las especies que las conforman. Lo vimos, esos grupos que se formaban donde estaban mezcladas las especies de diferentes secciones, hay que analizarlas, hay que buscar algunas otras alternativas para resolver esas situaciones. En cuanto al segundo capítulo, que es propiamente el tratamiento taxonómico, partimos ya de los grupos que formamos con el análisis numérico, y entonces nos fuimos a hacer una revisión, pero ya de su nomenclatura, ¿no? Cómo llamarlos correctamente. Buscamos descripciones originales de cada uno de las especies, bueno, de los taxa que encontramos. Se hizo una revisión de ejemplares tipo, todos los que tuvimos acceso que estaban disponibles, algunos se tuvieron que consultar de manera electrónica. Y estamos trabajando todavía con estas herramientas para la identificación, con las claves, estamos trabajando con descripciones y con las ilustraciones, para que haya unos ejemplos de las ilustraciones que estamos elaborando. En cuanto a la distribución geográfica, conformamos una base de datos de todos los registros que pudimos encontrar en herbarios, en literatura. Se hizo una base de datos, pero esta se depuró, o sea, desechamos todos aquellos registros que no tuvieran algún respaldo, ¿no? Que no estuvieran respaldados con ejemplares de herbarios. Esos registros no los consideramos como válidos para nuestros mapas de distribución. Una vez que teníamos ya la base depurada, procedimos a hacer algunos mapas de distribución actual por cada una de las especies. Y bueno, en el análisis numérico nosotros reconocimos 17 especies de agave, pero aquí en el tratamiento nosotros estamos registrando 19. ¿Por qué? Porque estas dos especies que están aquí, agave filífera y agave striata, se encuentran en la Sierra de Guayacocotla, pero nosotros fuimos a buscarlos. Hay un ejemplar de herbario, un ejemplar nada más de cada uno, y no están en campo. O sea, la agave filífera encontramos al parecer una pequeña planta, una plantulita, pero no estamos seguros si es una agave filífera, puede ser una agave xilífera, no sé, otra cosa. Y agave striata fuimos a la localidad que indicaba la etiqueta y pues no está, la gente no la conoce. Entonces reportaron 19 especies, 3 subespecies y una variedad. Nuestras descripciones están conformadas por el apartado de las sinonimias, lo que es propiamente la descripción, algunos datos sobre la distribución, citamos todos los ejemplares examinados, damos alguna información sobre el hábitat que hemos podido recopilar de la literatura y de los ejemplares de herbario, algunos datos sobre la fenología, también de la literatura de los ejemplares de herbario, usos y nombres locales, y se acompañan de una ilustración. Este mapa es con todos los registros que pudimos nosotros juntar de nuestro trabajo de campo, más lo que encontramos en los herbarios. Es un mapa muy general, nada más por fines ilustrativos aquí, donde podemos ver la distribución del género, ¿no? Y si observan, pues está focalizado en el centro de Veracruz, que es la zona montañosa, la zona de los Tuxtlas, que también es una zona montañosa, y la zona de Guayacocotla,
pero en la parte árida, que corresponde a la Barranca de Santiago, que son los límites con el estado de Hidalgo, ¿no? Que es una zona árida. Y bueno, en el transcurso de estos 2 años tuvimos la fortuna de que se publicara una nueva especie que le pusimos Agaria María Patricia, de la costa central de Veracruz. Fue publicada en julio de este año y una gran satisfacción. Y por mi parte es todo.